letras que muchas veces entonamos, cantamos, pero que necesitamos clasificar a la hora de servir al Señor en nuestro servicio de alabanza y adoración, ¿no? Sí necesita haber una clasificación de alabanzas. Ahora, esa clasificación de alabanzas es en base o con base igual, con base a la inspiración del dulce cantor de Israel. Entonces, aquí en los bosquejos tienen ustedes por lo menos 3 puntos principales, y en el primer punto, el inciso A y el inciso B, vamos a ver una progresión en Cristo Jesús. Ahora, vamos a leer ahí primer libro de Crónicas 15:22, y primer libro de Crónicas 15:22, para empezar. Y ahí se habla de un Kenanías. Van a ver que ahí se habla de un Kenanías. Dice que, miren lo que dice, primer libro de Crónicas 15:22. Dice, y Kenanías. Descubrí una aplicación gratuita para aprender idiomas. No pasa nada. Miren, Kenanías, hay que ubicarlo. Kenanías, pónganle igual, es igual a Cristo, es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Igual que Josué, lo acabo de oír de Josué. Sí, exacto. Cristo en el Antiguo Testamento se manifiesta sobre todo en figuras, en personas, son una representación, una tipología. Este siempre fue el plan de Dios. Así como hablamos del dulce cantor de Israel, que es una tipología de Cristo, Kenanías también es una representación de Cristo. ¿Por qué les digo eso? Miren las características que tiene ese 22. Dice, y Kenanías, observen, esa palabra, principal, eso. Cristo es el principal. Entonces, Kenanías es principal, o sea, tiene preeminencia. Y la palabra dice que Cristo tiene la preeminencia en todo. Principal de los levitas, o sea, de los que dirigen la alabanza, la adoración. Principal, dice, fue puesto para dirigir el canto. Fue puesto, ya vimos, para dirigir el canto. ¿Por qué? Porque Él es el dulce cantor. Y ahora, ¿por qué fue puesto por Dios? Miren, porque era ¿qué? Entendido en ello. Entonces, ¿de dónde proviene ese entendimiento que necesitamos hoy en día urgentemente para el tema de la alabanza y la adoración? Proviene de Cristo y solo de Cristo. Que Dios nos ayude para que Él de verdad sea dirigiendo nuestros servicios al Señor. Entonces, Kenanías es igual a Cristo, es el principal, y todo en singular, era entendido de ellos. En otro momento revisen todo el contexto del primer libro de Crónicas 15:22, y van a ver ahí todo un ministerio de alabanza, pero Kenanías es el centro, es el punto principal. Ahora, con ese entendimiento, miren el inciso B, es que se nos ordena cantar. Miren 1 Corintios 14:15, lo estábamos viendo en la última ocasión también. 1 Corintios 14:15, esta es una ordenanza para la iglesia. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿El entendimiento de quién? De Cristo, del entendido, del principal. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con ¿qué?
el entendimiento. Estamos hablando entonces de cantar, alabar a Dios. Ese canto que ofrecemos es con el Espíritu de Cristo y con el entendimiento de Cristo. Ahí está Kenanías, ese principal, ese entendido, ese dulce cantor de Israel. Ahora, pasando al punto 2, y yendo ahí mismo en primer libro de Crónicas, pero en el verso 15-27, a ese Kenanías ahora lo mencionan en otra forma, se revela en otra manera. Miren lo que dice, ahora se va a mostrar él como maestro de canto. ¿Se fijan? Maestro de canto. Claro, por cuanto él tiene el entendimiento en cómo se hacen las cosas, él puede ser un maestro. Y es nuestro maestro, dice el verso 27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Claro, nosotros también somos denominados como cantores. Todos somos cantores, porque el dulce cantor está en nosotros. Entonces va David, llevan el arca, van los cantores, y otra vez, fíjense, otra vez aparece Kenanías. O sea, no lo dejan fuera en ningún momento. Y Kenanías, Cristo, era maestro. Oh, gloria a Dios. Era maestro de canto entre los cantores. Ahí yo resaltaría maestro de canto, y podemos resaltar también entre los cantores. No podemos, de verdad, no podemos hacer las cosas sin que Cristo esté entre nosotros. Necesitamos ser llenos de nuestro Señor Jesucristo para emitir ese canto. Entonces tenemos, fíjense cómo se va revelando Cristo. Cristo el entendido en el canto, Cristo el maestro en el canto, y ahí vemos que iba David. Pero David, fíjense cómo tuvo varios encuentros con Cristo desde el Antiguo Testamento. A David se le reveló como el dulce cantor, ¿no? Y ahora David tiene un encuentro y tiene contacto con Kenanías, otra figura de Cristo. Por eso ahora ya entendemos que en el segundo libro de Samuel 23, él dice, no, ¿saben qué? Yo no fui el que alababa, yo no fui el que hacía las cosas, fue el dulce cantor que yo lo veía a él, yo tuve revelación. Y fue él. Aunque vemos a David, fíjense, ahí figurando, David haciendo, pero el Padre quiere que quitemos los ojos de David y lo pongamos en Kenanías, en Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa generalmente hoy en día? Ese Señor, ese Cristo, muchas de las veces nos ha faltado que Él esté entre nosotros como maestro. Él nos está enseñando. Él es el maestro. Por excelencia, Él es el maestro. Un versículo más. Primero como el entendido en el canto, el principal, el maestro. Y ahora fíjense otra manera en cómo Él se revela a Cristo. Jefe de los cantores. Jefe de los cantores. Habacuc 3:19. Ese versículo lo tenemos muy olvidado a veces porque es una parte que viene hasta el final. Ahí en sus Biblias, si lo tienen, casi nadie le pone atención a la última parte del Habacuc 3:19, pero hay una revelación preciosa que Dios ahí ha ocultado, ha puesto el Señor ahí, que necesitamos que Él alumbre nuestros ojos. Miren lo que está diciendo este profeta también. Fíjense cómo todos estos hombres vieron a Cristo desde el Antiguo Testamento. Todos lo vieron, la mayoría lo contempló, David y ahora Habacuc. Es tremendo
Verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La última parte, miren, la última parte. Les digo, casi nadie le pone atención a ese versículo. Al jefe. ¿De qué? De los cantos. Otra vez. Al jefe. ¿Quién es el jefe? Jefe, esa palabra también puede ser cabeza. Al jefe, la autoridad sobre nosotros. Cristo es nuestra autoridad. Al jefe de los cantores. Sobre mis instrumentos de cuerdas. Y luego ya pasa al tema de los instrumentos, que es otro gran tema en la administración de la alabanza y la adoración. Al jefe, pero primero fíjense, es el canto y después son ¿qué? Los instrumentos. Los instrumentos son en segundo lugar en el tema de la alabanza y la adoración. Siempre. El Señor no pone mucha atención en los instrumentos, aunque son acompañamientos. Pero el Señor siempre habla en primer lugar de el canto y del jefe de los cantores. Que el Señor de verdad sea, siendo nuestro jefe, siendo nuestro maestro, siendo ese entendimiento a la iglesia. Con todo esto, con este cimiento que hemos echado, es al punto que queremos pasar nosotros, que nos va a tomar unos minutos más y el resto de la clase que viene, porque viene aquí algo de verdad que yo tuve que poner primero estos fundamentos, porque viene lo que es la clasificación. Y aquí es otra área donde de verdad hay mucha sensibilidad. Hay mucha vida del hombre, mucho entendimiento de hombre. Y recuerden ustedes que la carne generalmente se duele, la carne responde, la carne le lastima muchas veces. Y cómo no, que nos den porque hemos hablado que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Imagínense que nos den ahí con es doloroso, es doloroso. Sin embargo, como decíamos, queda intacto la vida espiritual. La vida espiritual queda intacta porque el Señor diciendo sí y amén. Pero ahora sí el punto 4, entonces, ¿qué vamos a cantar? Pero todo lo que se dirá en este punto 4, que el Señor lo haga en nosotros. Porque si no es el hombre imponiendo, el hombre mandando, el hombre diciendo, y lo que buscamos es que sea Cristo revelando, Cristo dirigiendo, y Cristo que sea de verdad Él instruyendo. Él es el maestro. Él es el jefe. Si el jefe, todos los que hemos tenido un jefe en el trabajo, las cosas se hacen como diga finalmente el jefe. El jefe como se mande que él diga. El supervisor o como el jefe directo diga, no, mira, aquí trabajamos así, tus responsabilidades, quiero este reporte, etcétera. Finalmente uno se somete a esa autoridad, pero que sea él interviniendo en nosotros. ¿Qué cantar? Y aquí viene la cuestión que vamos a ver. ¿Qué cantar? Y yo aquí por lo menos tengo 3 cosas que cantar cuando es el momento de la alabanza y la adoración, digámoslo así. Miren, cantos, vamos a entonar cantos. Número 1, que exalten su nombre. Y yo les dirigiría a Romanos, porque ya los hemos mencionado estos versos. Romanos 15 del 5 al 9. ¿Recuerdan? Este fue uno de los primeros pasajes que vimos en cuanto... Sí, Romanos 15 del 5 al 9. Y por ejemplo, esa última parte del verso 9, Romanos 15, 9,
Es Cristo hablando y Él diciendo: yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cantaré a tu nombre. Entonces, aquí, en primer lugar, cantos que exalten su nombre. Debe ser un tiempo de exaltación a su nombre. Vamos a también entonar cantos que exalten sus poderosos hechos. Cantaré de tus obras, dice un salmista, de cómo has hecho conmigo, pero todo en tono de exaltación. Y yo ahí también le puse en el inciso 3, cantos que concuerden con la Sagrada Escritura. O sea, que lo que cantemos tenga realmente un fundamento bíblico. Y esto sí es muy importante porque acuérdense, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. ¿De quién? De Cristo. Y entonces ya les he dicho, yo les he comentado que cuando el Señor nos empezó a dar esta palabra, hicimos una clasificación aquí en la congregación. Y sin el fin de señalar, de enjuiciar, porque eso le corresponde a Cristo, empezamos a ver las letras. Y había algunos cantos que ya veníamos entonando que de pronto no concordaban con la Escritura. Por ejemplo, había uno que veníamos entonando que decía, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Por ejemplo, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Entonces yo le dije al hermano, a ver, vamos a ver si realmente la Biblia asegura que con una corona de espinas se hizo rey por siempre. Y entonces finalmente nos dimos cuenta que no. Cristo fue coronado por el Padre desde antes de la eternidad. Cristo es Rey de reyes, Señor de señores, porque el Padre lo coronó mucho antes de que Él viniera a esta tierra. Así es. Entonces, insisto, sin el afán de solamente, hermano, yo creo que hay que cantar con entendimiento. Sí. Amén. Sí, Cristo no fue un as que se sacó de la manga para que, ay, bueno, entonces ahí les va. Exacto. Era un plan desde un inicio. Era el plan de Dios en la eternidad. Entonces, no podemos negar que a Él le pusieron una corona de espinas. Porque, y de hecho, y de verdad con temor reverente, con esa corona de espinas lo humillaron. Pero o sea, fue como profecía, cumplimiento de profecía. Sí, pero recuerden que cuando le pusieron la corona dice que le pegaban en la cabeza. Entonces, pues, hay que tener entendimiento. No estamos negando la humillación de Cristo a favor de nuestros pecados. Sin embargo, ¿qué podemos cantar? Una alabanza, un canto. Hay otro canto muy bonito que también dice: el Padre te ha coronado, el Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Amén. El Padre lo coronó mucho antes de esa corona de espinas. Entonces, clasificación. Ubicamos otro canto. Y el canto decía: un gran arco iris corona tu ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Poderoso. Entonces dijimos, vamos a revisar a ver si un gran arco iris corona su ser. Pues nos metimos a la palabra. Y ese canto, creo yo revisé el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es donde hay una alusión en el capítulo 10 del Apocalipsis, donde se habla un poco, pero terminamos revisando que el que está, no dice coronado, dice
el Apocalipsis 10. Miren, vamos a verlo. Ahora lo estoy recordando. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Yo lo único que encontré con respecto al arco iris, porque yo quise revisar el libro del Apocalipsis, porque ahí me pareció en aquel momento que se hablaba, pero yo revisé finalmente y no hay un verso así. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Yo creo que quiso hacer referencia a partir de este verso, pero lo que yo veo aquí, que este no es Cristo, dice que es claramente un ángel. Dice, y no se menciona que está coronado con el arco iris. Dice que hay una especie de arco iris sobre su cabeza, pero no dice para que ese ángel esté coronado, y no está hablando de Cristo directamente, es un ángel. De tal manera que pues ya no pudimos entonar, porque realmente lo que cantemos tiene que concordar con la Sagrada Escritura. Entonces, en esta primera parte, acerca de clasificando cantos, estos serían los tres puntos principales para clasificar un canto. Que exalte su nombre, claro, que exalte sus poderosos hechos en nosotros. Señor, nos perdonaste, Señor, nos liberaste, Señor, nos sanaste, nos restauraste, toda la gloria a ti, Señor. Y esto es bien clave, que eso concuerde con la Sagrada Escritura. Fuera de ahí, si no concuerda, de verdad que no podemos nosotros seguir entonando, porque ya hay un entendimiento de por medio. Hay cantos que ustedes van a encontrar que son cantos muy bien elaborados a partir de la Sagrada Escritura, sin embargo no tienen un tono de alabanza y adoración puramente. Son más ruegos a manera de cántico, porque también hay ruegos a manera de cántico. Hay ruegos a manera de canto. Eso sí, hay ruegos, hay peticiones que probablemente fue el mismo Señor poniéndolas en vidas de algunos hermanos, y eso pasó a ser un clamor. Que vendría siendo algunos salmos. Exacto. Porque recuerdan cuando vimos los salmos que cada uno se escribió aparte de un contexto. Yo hace un poco de nuestro trasfondo